Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Animados? ¿Sí? Muy bien. Gracias por venir. Mi nombre es Gabriel Pereira, soy director de Human Growth. Y vamos a hacer un recorrido más o menos rápido por algunos elementos fundamentales que son necesarios para lograr una transformación cultural. ¿Sí? Vamos a ver si en 25 minutos, que es el tiempo que tenemos, logramos hacer este recorrido. Lo que necesito de ustedes es que estén súper atentos, porque vamos a ir pasando más o menos por una secuencia de conceptos que para que lleguemos al final con una conclusión interesante, necesito que hayan seguido la secuencia. ¿Sí? ¿Cuento con eso? Muy bien. Vamos a empezar de lo más sencillo y vamos a ir complicando un poco la cosa. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? ¿Le suena algo conocido? Muy bien. Si yo te pregunto, ¿cómo suele manejar un limeño? ¿Qué me dices? Desordenado, ¿qué más? Horrible, agresivo, muy bien, ¿qué más? Sin orden. ¿Alguna otra idea? Estresado, muy bien, ok. Ahora ustedes explíquenme qué cosas hace, ¿ok? ¿Qué cosas hace un limeño típico, promedio, digamos, cuando maneja? ¿Cómo? Ok, reniega, muy bien. Toca claxon, muy bien. ¿Alguna otra? Mete el carro, típica, ¿no? ¿Otra? Grita, las luces, ¿no es cierto? Se pasan luces rojas, nos ponemos encima de los cruces peatonales, ¿no es cierto? En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ustedes han descrito es cultura. Tú me dices una cultura mala, bueno, pero es cultura, ¿ok? De hecho, cuando un extranjero viene, se sorprende. Y no sé si les ha pasado, regresas de viaje de otro país, alquilaste carro y estuviste manejando en otro país, y más o menos los primeros 5 minutos manejas bien bonito, ¿no? En tu carril, todo. Una vez que ya estás en Fawcett, una vez que ya estás en la Marina, ya como que todo te sale el limeño adentro, ¿no? Bueno, eso es cultura, ¿ok? Es la manera como un grupo de personas hacen las cosas de forma habitual. Y esa manera como haces las cosas de forma habitual, que está vista en conductas, genera una sensación, una experiencia, una percepción. Y eso es clima. Entonces eso que dijiste es, me estreso, me molesto, no me gusta, eso es clima. Cultura es, cruzas en rojo, tocas el claxon, metes el carro, ¿ok? Esa es la diferencia, y es una primera diferencia importante que quiero aclarar. Muchas veces hemos trabajado mucho en cultura. Human Growth, mi empresa, trabajamos mucho en cultura, pero en clima. Y está muy bien, y hay que gestionar el clima. Pero si no cambias la cultura, ¿cómo vas a cambiar el clima? ¿Ok? Entonces, primera conclusión. Muy bien. Entonces, los quiero dejar con este concepto, esta definición muy simple, que me imagino que todos nos lo vamos a acordar. Es cómo hacemos las cosas. ¿Okay? Es nuestra manera habitual de hacer las cosas. Okay. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Por qué será importante que una organización tenga una manera habitual de hacer las cosas? Y que esa manera habitual esté de alguna manera identificada, direccionada con la estrategia. Volvamos al tráfico. Si tú quieres tener un tráfico que fluya, entonces vas a tener que hacer algunas cosas para que todos nosotros que estamos aquí y todos los limeños entendamos que meter el carro no es lo mejor y entendamos que dejar pasar al peatón es mejor. Solamente ese sistema va a funcionar y el tráfico va a fluir si todos nosotros nos ponemos de acuerdo. Exactamente igual en las empresas. Vas a lograr tus objetivos estratégicos, vas a avanzar y vas a lograr sea rentabilidad, sea márgenes, sea ventas, sea posicionamiento en el mercado, sea el que sea tu objetivo, la mejor manera de lograrlo es si consigues que todos tus colaboradores estén alineados con esa estrategia y comprendan que es mejor dejar pasar al peatón, que comprendan que es mejor que trabajemos no en silos, sino trabajemos en áreas que estén sinérgicamente interconectadas. Y es ahí
Y esto es importante porque entiendo que el público principalmente aquí que está presente es del área de gestión de capital humano. Es ahí donde nuestra área se vuelve un socio estratégico de la empresa. Aquí tienen una frase interesante. Raj Sisodia es el autor de Capitalismo Consciente, no sé si lo han leído, un librito bien interesante. Fíjense esta frase. La cultura de una organización es su infraestructura psicosocial. ¿Okay? Es como esta estructura que va aglomerando, lo que él dice, valores, creencias, perspectivas compartidas, haciendo de los miembros de la organización un equipo altamente cohesionado y eficaz, dedicado a realizar un propósito común. Lo que genera esta cohesión, lo que genera esta identidad, es si pensamos lo mismo, si nos entendemos de manera igual. Les hago una pregunta. Hoy en día, ¿qué cosa del Perú te enorgullece? ¿Vieron qué fácil salió? Facilísimo, ¿no es cierto? Y es verdad, porque todos nosotros viajamos y cuando a otros países lo más común es que te mencionen nuestra comida. Muy bien, esa sensación de orgullo, de alegría que te da, genera identidad, genera cohesión entre nosotros, genera que hayan símbolos, genera que hayan personajes y genera que todos nosotros, si a nosotros nos dicen, oye, saquemos el Perú adelante, hagamos que el Perú mejore, entonces, y nos ponen el símbolo de la comida, todos nos identificamos y decimos, sí, Perú. O después del Mundial o de la Copa América, probablemente también el equipo de fútbol. Entonces, esas realidades que nos unen, que nos cohesionan como un grupo humano, generan la posibilidad de que ese grupo humano trabaje en equipo, se cohesione. Esa es la importancia de la gestión cultural. Lograr que el grupo humano se cohesione en su identidad y a partir de eso redoble sus esfuerzos por lograr el propósito común. Entonces, principalmente, y esta es la segunda idea que quiero dejarles, principalmente la transformación cultural aporta la estrategia. No es maquillaje. Y por eso hay que gestionarla, por eso hay que medirla, por eso hay que trabajarla intensamente. Porque no es maquillaje. La gestión cultural aporta la estrategia porque cohesiona, unifica y genera una unidad hacia un propósito. Muy bien. Pero por otro lado, la cultura es como el aire. Es tremendamente difícil medirla, porque estamos hablando de comportamientos. Es tremendamente difícil verla. Pero ¿alguien de aquí pensaría que el aire que hay en este salón es poco importante? ¿Qué pasa si ahorita nos ponen alguna sustancia que nos hace dormir a todos aquí? Es aire, no lo ves, pero todos nos vamos a quedar dormidos. Y así no es mi culpa. Entonces, es aire, sí, pero ese aire es lo que hace que funcionemos, ese aire es lo que hace que podamos respirar y estar aquí. Ese aire es el que lleva el oxígeno. Bueno, la cultura es igual. ¿Ok? No se ve muchas veces, pasa a veces desapercibida, pero está. Y una de las funciones del área de capital humano, cuando quiere hacer transformación cultural, es evidenciarla. Y decir, oye, ¿cuál es la cultura que tenemos? Porque una cultura tenemos. Así que, lo primero, cuando quieres hacer transformación cultural, y aquí ya nos vamos poniendo un poquito más técnicos, es comprender los 3 niveles de la cultura. En Human Growth lo que estamos haciendo es tratando de aplicar elementos antropológicos y de las humanidades a las empresas. Y una de las formas como lo estamos haciendo es a través de la gestión cultural de las empresas. En antropología, una de las cosas así como que 101, así la base es, en toda cultura humana tú tienes 3 niveles. ¿Okay? Tienes el nivel de la persona, tienes el nivel de la interrelación de las personas primera, que son los grupos más pequeños, y luego tienes el nivel de la interrelación de esos grupos, que conforma el sistema. Entonces, por ejemplo, como tú te comportas en tu familia, nivel 2, y cómo se comportan
todas las familias interconectadas. Nivel 3, sistema. Volvamos al tráfico. ¿Cómo tú manejas? ¿Cómo manejan todos los que están a tu alrededor? ¿Y cómo manejan todas las avenidas que están interconectadas y que por la responsabilidad de una persona que traba un cruce, probablemente 6 cuadras más allá, no pueden avanzar cuando están en verde? Vamos a las empresas. Un colaborador que un área le pide, pásame por favor esta información porque necesito presentar un informe mañana. Y necesito que me pases, no sé, cuál ha sido la cantidad última que hemos tenido en stock. Cantidad de SKUs y cantidad de productividad que se nos ha atrasado. Si es que la persona que recibe ese correo, porque está muy ocupado con otras cosas y porque le da más prioridad a lo suyo que a un pedido de otra área, dice, ojalá sí, voy a tratar de pasártelo y si pasa mañana no importa. Si esa persona se comporta así y la del costado se comporta así y todo el área de manera habitual se comportan así, entonces ya estamos en nivel 2. Y en el nivel 2 tenemos que vas a tener que el área, por decir cualquier cosa, de logística va a pasar tarde la información al área de marketing. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos 2 grupos que están trabajando en silos y que no están compartiendo información. Estamos en nivel 2. ¿Qué va a ocurrir con el cliente que va a la tienda esperando una promoción y esa promoción simplemente no llegó porque en el nivel 2 logística no le pasó los datos a marketing y marketing no pudo hacer la promoción? Y en el nivel 1, que es la causa de todo, es que 2 personas vienen haciendo repetidas veces demora en la entrega de información. Y eso impacta en el cliente final. Esos son los 3 niveles de la cultura. Entonces, si tú los quieres transformar, tienes que actuar sobre los 3 niveles. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Lo primero es, tienes que diagnosticar, tienes que saber dónde estás parado en tu cultura. Y en el diagnóstico vamos a trabajar en estos 3 niveles. A nivel de la persona, lo fundamental es identificar las creencias. Hay muchas cosas que puedes identificar en una persona. Personalidad, potencial, valor, muchas cosas. Pero para trabajar cultura, a ti lo que te importa es ¿qué le importa a mi gente? ¿Okay? ¿Qué le importa a mi gente? Porque si es que tú metes el carro, es que te importa más tu beneficio que el del otro. Y si tú trabas un cruce, es que te importa más tú llegar primero que se esperen 10 carros que podían haber pasado. Si tú no pasas la información al área de logística, lo que te está importando más es, y esto es una creencia, es tengo que terminar mis cosas primero, no importa cuál sea el efecto en el consumidor final. No importa cuál sea el efecto en la rentabilidad. Yo tengo que terminar mi tarea. ¿Okay? Es una creencia. Lo más importante es terminar mi tarea. Antes que preguntarme, lo más importante sería lo que mayor impacto tenga en el negocio. Es una creencia, ¿okay? Nivel 1. Tienes que diagnosticar qué está pensando mi gente, qué le importa a mi gente. Porque recuerden una cosa, los valores son los agentes decisores. Es decir, yo tomo una decisión, todas las decisiones que tomamos en la vida son a partir de lo que te importa. Toda decisión es un juego o una lucha de valores. Y tú vas a optar por aquello que te importa más. Y te puede importar de manera consciente o inconsciente, pero vas a optar por aquello que te importa más. Entonces, tienes que identificar qué cree mi gente, qué le importa a mi gente. En el segundo nivel tienes que ser capaz de identificar cuáles son las conductas típicas, las conductas repetitivas que vienen ocurriendo en las distintas áreas. Y en tercer lugar, tienes que saber diagnosticar cuáles son los sistemas, es decir, los procesos, las políticas, las formas como las áreas están interconectándose. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico cultural, tratamos de identificar esto mediante entrevistas, mediante una encuesta cuantitativa que tenemos o mediante focus, pero siempre estás tratando de entender qué piensa mi gente, cómo se están comportando cuando se interrelacionan y cómo eso ya se convirtió en un sistema. Una vez que lo diagnosticas, tienes que decir, ok, aquí estoy parado, porque todas las organizaciones, porque son grupos humanos, tienen una cultura. Entonces, una vez que lo has diagnosticado, tienes que empezar a diseñar. Y vamos a diseñar la cultura que queremos tener exactamente en los mismos 3 niveles. Entonces, a nivel personal, vamos a empezar con la primera P. Nosotros hablamos de las 3 P's de transformación cultural. La primera P, en realidad, está por debajo y es el propósito.
Y está por debajo porque está más abajo que las creencias. El propósito es aquel elemento que da la razón de ser de una organización y que conecta con un motor fundamental que tiene el ser humano, que es el sentido. Todos nosotros tenemos una razón por la cual vivimos. Si es que tu organización logra conectar con el sentido de vida de las personas, entonces vas a lograr una identificación muy profunda, vas a lograr encender un motor muy fuerte de tu gente. Probablemente no de todos, pero sí de algunos. Y es súper importante, por ejemplo, cuando hacemos selección de personal para puestos altos o cuando estamos viendo high potentials, es muy importante ver ese tipo de ajuste. Muchas empresas ya vienen incluyendo en sus procesos de selección un porcentaje importante a lo que se llama el ajuste cultural. Es decir, ¿cuánto a esta persona que estoy contratando de verdad le importan estos dos niveles? ¿Cuánta comunión hay con la razón de ser de la empresa, a partir de lo que él quiere en su vida, y cuánta relación hay con lo que nosotros creemos, nuestros principios culturales, a partir de lo que él cree que es importante? Es bastante más sencillo transformar una cultura con personas que piensan como tú que con personas que no piensan como tú. ¿Okay? Entonces, eso para selección, también para promociones. ¿Qué cosas son los principios? Tú lo defines, hay muchas maneras de definir principios. Pueden ser valores, pueden ser credo, pueden ser drivers, ¿no? Aquellos motivadores que van a hacer que nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? Entonces tenemos pasión por el cliente, tenemos pasión por la excelencia, tenemos pasión por generar personas felices, no lo sé. Pero estos principios son qué nos importa a nosotros como organización. Y por eso es que está en el nivel de creencias. ¿Okay? Muy bien, ¿qué te importa a ti? Pero nosotros como organización nos importa esto. Y te pedimos que, si quieres estar con nosotros, te importe esto también. En el nivel de grupos, tienes que diseñar cuáles van a ser tus prácticas culturales. Y por prácticas, ¿qué nos referimos? Fundamentalmente a 3 tipos de prácticas. Están las iniciativas culturales. Las iniciativas culturales son aquellas acciones promovidas por la organización de manera formal que impulsan una manera de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, un cliente con el que trabajamos hizo una iniciativa cultural muy interesante, que dijo, ok, ya tenían encuentros de líderes, pero vamos a cambiar el formato de nuestros encuentros de líderes y vamos a hacer que todos los encuentros trimestrales de los líderes estén en un formato que promuevan los 4 valores que tenemos. Y la forma como se van a presentar los resultados de ahora en adelante van a ser resultados ligados a los valores. Súper interesante e innovador. Y les ha ido muy bien hasta ahora. Entonces, iniciativas culturales son cosas que vamos a empezar a hacer como empresa y que vamos a empezar a promover para que la gente empiece a vivir esta cultura. Acuérdense que en el segundo nivel lo que importa es ya no tanto lo que piensas, lo que vives. Iniciativas culturales. En segundo lugar están los rituales. ¿Qué haces cuando hay una venta? ¿Qué haces cuando ingresa una nueva persona? ¿Qué haces cuando tienes que llamar la atención? ¿Cómo son tus reuniones de estatus semanales? ¿Cómo las empiezas? ¿Cómo las terminas? ¿Quién convoca las reuniones? Los rituales son formas repetitivas, cotidianas, que tienes que también aprender a cambiar. Y el tercer nivel son las conductas modelo. Es decir, ¿qué conductas vas a premiar? ¿Qué conductas vas a rechazar y amonestar? Todo eso tiene que estar ligado a los principios que tú quieres promover. Y finalmente, la última P son los procesos. ¿Qué es esto? Si tú quieres cambiar un sistema, tienes que ver cómo van a relacionarse las áreas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es tu sistema? ¿Cuáles son tus procesos para atender los reclamos de los clientes? ¿Cuáles son tus procesos para atender una inscripción de proveedores? ¿Cómo es tu proceso de inducción? ¿Cómo es tu proceso de selección? Todo eso tiene que estar ligado a tu cultura. Y el proceso tiene que hablar claramente de tus principios culturales. Entonces tienes que poder alinear estos 3 elementos. Tus principios, con las prácticas, con tus procesos. Una vez que has diagnosticado en estos 3 niveles y has diseñado
y normalmente se diseña con un comité de cultura, donde tiene que estar presentes los líderes de la empresa. Una vez que has diagnosticado y has diseñado, pues evidentemente surge una brecha. Porque claramente no vas a estar donde quieres estar. Hay una brecha cultural. Y esa brecha, lo que tienes que hacer es empezar a trabajarla. Y tú decides, hay algunos clientes nuestros que deciden empezar por aquello que es más crítico, porque está impactando y nos está impactando duramente, por ejemplo, líderes que no se están comportando de la manera como queremos que se comporten. Eso es súper crítico. Y muchas veces nos pasa que hablamos con el gerente general y nos dice, sí, efectivamente, mira, ese gerente comercial, yo sé que no se comporta como yo quiero, como son los principios, pero es el que me trae las ventas. ¿Qué hago? Es una decisión difícil. O esta persona tiene 20 años en la compañía, sabe todo lo necesario de la operación. No lo puedo sacar, pero no se comporta como queremos que se comporte y como la cultura que queremos construir. ¿Qué haces? Entonces, ahí tienes que establecer algunas estrategias personalizadas, como por ejemplo, coaching ayuda mucho, si es que la persona está dispuesta. O, por ejemplo, empezar a hacer evaluaciones periódicas a partir de las conductas que quieres promover. Entonces, una vez que tienes la brecha, tienes que cerrar esa brecha. Y la puedes cerrar definiendo distintos criterios. A nosotros, en Human Growth, nos gusta hacer una tabla muy simple, que tiene dos criterios, que son impacto y factibilidad. Entonces, haces una matriz de doble entrada, donde tú ves, en esta brecha, ¿qué acciones puedo hacer yo que vayan haciendo que la brecha se acorte? Impacto en acortar la brecha y qué tan factible es. Factible por presupuesto, factible por recursos. Es una matriz de doble entrada, bien simple. Y una vez que tienes pues, tus 20 iniciativas culturales o tus 20 propuestas de cerrar la brecha cultural, decides con esa matriz. Y viene todo el proceso ya de transformación. Disculpen que esté corriendo, pero quedan 5 minutos. Y en transformar la cultura, tienes que prestar atención al menos a 4 cosas. La primera es que los que transforman la cultura tienen que ser los líderes y los embajadores culturales. Estos embajadores culturales son muy importantes, son líderes informales, tienes que incluirlos. Porque hay mucha gente que son líderes de opinión, hay mucha gente que tiene mucha influencia en las personas, sobre todo en empresas que son grandes. Tienen mucha influencia, hay que incluirlos, tienes que enamorarlos, tienes que convencerlos. Y tu primera línea, y si es una empresa muy grande, también tu segunda línea tiene que estar alineado. Sin ellos, no funciona. Muchas veces, cuando hemos hecho procesos de transformación cultural en empresas, nos hemos demorado un buen rato, y cuando digo buen rato me refiero a meses, trabajando solamente con el comité directivo. Y recién cuando ellos estuvieron alineados, comprados y ya habían entendido qué brechas personales tenían, etcétera, recién ahí empezamos a bajar. Porque si no, es un autogol. Porque la gente no te va a creer. Porque tú empapelas todo y cambias y haces oficinas open space, todo, pero tienes un proceso, no sé, para ingresar facturas que dura 3 meses y le vas a decir que tu cultura, uno de los principios, lo que te va a importar es cultura de innovación y de agilidad. Y cada vez que, y para aprobar 20 soles, tiene que dar 3 firmas. No, pues nadie te cree. Nadie te cree. Entonces se cae todo tu proceso de transformación cultural. Y ya diseñaste, ya diagnosticaste, ya estás como en 3 meses más o menos, y se te cae. Entonces, tienes que involucrar y tener súper alineados a líderes formales e informales. En segundo lugar, tienes que comprender lo siguiente. Nosotros en antropología hablamos de 3 niveles de acción. Promuevo, cumplo y hago cumplir. Porque siempre está la pregunta, a ver, en Estados Unidos maneja como manejas acá. ¿Qué te va a pasar? Te multan, ¿no es cierto? Y hay un sistema que funciona, tanto de multas como de hacerte pagar la multa. Pero aquí también te multan, ¿ah? Pero a ver, ¿no hay todas las combi asesinas que tienen 30 papeletas? ¿No es cierto? No pasa nada. Bueno, entonces son 3 niveles. Hay un nivel de promoción, con tus palabras, ¿okay? Con las acciones de la empresa. Hay un nivel de cumplir, porque si tú no cumples lo que dices, fuiste, nadie te cree en adelante. Y tercero y muy importante es ayudar a cumplir. Y sí hay un nivel necesario en las organizaciones, en los grupos humanos, de esforzarnos por ayudar a cumplir. Esta palabra, no tenemos una palabra así exacta nosotros, que en inglés dice enforcement, y que es muy buena esa palabra, porque no es te esfuerzo, no es te obligo, sino es pongo una serie de procesos, procedimientos e incluso amonestaciones a las personas que se salen del carril.
Entonces, ayudar a cumplir también es importante. Entonces, 3 niveles. ¿Okay? Lo tercero que hay que tomar en cuenta es que la cultura se tiene que gestionar. ¿Esto qué significa? Transformar la cultura no es, ok, ahora a partir de ahora vamos a hacer desayunos semanales y vamos a contar cosas bonitas. Es una gestión, implica un proyecto. Hay que plantear KPIs de transformación cultural. Nosotros trabajamos, por ejemplo, uno de nuestros KPIs que solemos plantear es reducción del nivel de entropía. La entropía es el nivel de disfuncionalidad de tu cultura. O sea, cuántos valores limitantes que generan ruido en el sistema hay. Por ejemplo, un valor limitante puede ser burocracia. Entonces, cuando hacemos las encuestas, por ejemplo, te puede salir que burocracia tiene una presencia del 17%, que es bastante alto en tu empresa. Tenemos que reducir ese KPI. Entonces, si vamos a empezar a hacer un programa de transformación cultural, tú tienes que proponerte y proponerle a tus líderes que la burocracia se tiene que reducir en un año, no sé, al menos en un 30%. Y de 17 pasar a 14 puntos. Hay que gestionar. Y para gestionar tienes que medir, sabemos, ¿no es cierto? Lo que no se mide no se gestiona. Entonces, tienes que medir, tienes que poner metas y tienes que establecer proyectos con seguimiento de esos proyectos para que estas metas se cumplan. Eso es bien importante. Es gestión cultural. Y por último, tienes que comprender que esto es cíclico, porque la transformación conductual no ocurre de la noche a la mañana. Y mucho menos la transformación de equipos, y mucho menos la de sistemas. Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de sistemas. Entonces, tiene que ser cíclico. En una empresa con la que venimos acompañándolos hace 3 años en su transformación cultural, con resultados muy interesantes, ellos entendieron desde el inicio eso. A mí me encantó porque la primera reunión que tuvimos con el CEO, él nos dijo, mira, yo sé que esto toma años. Y dije, aleluya, ¿no? Porque normalmente cuando vamos dicen, ya, ¿y en cuántos meses lo hacen? ¿No? Entonces dicen, o sea, el primer ciclo, la primera pasada, todas las fases de transformación cultural, lo podemos hacer en 6 a 8 meses. Pero de ahí, tenemos que hacer una segunda pasada y una tercera pasada. La bibliografía hoy en día hay más o menos consenso que para una transformación cultural profunda de una empresa grande, estamos hablando de 4 a 7 años. Y cada año, ¿qué cosa haces? Haces pasadas, como manos de una pintura, pintas, va a volver a salir el moho, vuelves a pintar, y así hasta que ya lo tapas. Entonces son ciclos. Y por lo tanto nosotros hablamos de olas de iniciativas culturales, donde vas refrescando y vas haciendo que la gente comprenda la importancia, la interiorice y la ayude a cumplir. Eso es. Entonces, en resumen y terminando, tenemos 3 niveles a los cuales prestar la atención. Personas, equipos y sistema. ¿Ok? El celeste, el plomito y el naranja. 3 niveles. Y luego tenemos 3 fases, grandes fases. Primera fase, diagnostica. Diagnostica creencias, conductas y las relaciones al interior del sistema. Segunda fase, diseña. Y en el diseño tienes que diseñar cómo vamos a pensar, cuáles van a ser nuestros principios, cómo vamos a comportarnos, cuáles van a ser nuestras prácticas y cómo vamos a interrelacionarnos y manejarnos, cuáles van a ser nuestros procesos. Tercera fase, transforma. Considerando a tus líderes, considerando que tienes que haber un enforcement y una promoción, considerando que tienes que gestionar y por último, considerando que esto es cíclico. Ese es mi intento en 25 minutos de responder la pregunta de cómo transformar una cultura. Espero que les haya servido. Muchas gracias. 2 avisos rapiditos. Me pidieron que les dijese 2 cosas. La primera es que están en todas las redes, está siguiendo Expo Capital Humano con el hashtag Expo Capital. Ahí está, Expo Capital 2019. Y la segunda es, los invitamos, estamos en el stand 38, para ser eco-friendlies, no hemos impreso ningún brochure, ni ninguna maletita, ninguna nada. Aquí está el código QR, también está en el stand, simplemente le toman foto y se descargan el brochure automáticamente. Ahora sí, muchas gracias.